Hola, bienvenidos y bienvenida a todos a la primera jornada de ciclo de invasiones que vamos a tener. Esta va a durar desde hoy lunes hasta el sábado 25. Esta es la primera de las presentaciones en colaboración de los chicos de Naturalistas Chile, así que le agradecemos enormemente la plataforma que están dando y la que han estado haciendo durante estas restricciones de movilización, por hacer un montón de charlas. Así que lo primero que les quiero contar es un poco quién soy. Mi nombre es Antonio Lara, integrante de Naturaleza Intrusa, que es una iniciativa de divulgación científica que forma parte del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción y la Facultad de Ciencias Forestales. Em, entonces, hemos generado este ciclo de charlas y hemos incluido también muchos concursos. Y ahora tengo que hacer dos distinciones. Tenemos un concurso que fue lanzado el domingo y va a ser ayer domingo y va a ser sorteado el día sábado. Ese es uno, que están las instrucciones en las redes sociales de nosotros, Instagram y Facebook. Y por el otro lado, vamos a tener concursos diarios. Diferentes premios van a ser sorteados cada día. Entonces también están las instrucciones durante el día de hoy y también las instrucciones también en nuestras redes sociales. Uno de los pasos para el concurso diario es completar el formulario que los chicos tienen que haber dejado abajo dentro de los comentarios para que puedan participar. Y ahí estarán. Eso. Em, Queremos ahora presentar la primera charla, que es la del profesor Aníbal Pauchart. Él es doctor en Ecología Forestal de la Universidad de Montana, Estados Unidos. También es profesor titular de la Facultad de Ciencias Forestales y dirige el Laboratorio de Invasiones Biológicas, que es una iniciativa en conjunto de la Universidad de Concepción y el Instituto de Ecología y Biodiversidad, el IEP. Así que, hola, profe, ¿cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal? Perfecto. Uh, Bueno, podemos dar, creo que inicio a la charla. Ujú. Bueno, un gusto estar acá y dar el puntapié inicial a una semana de las invasiones biológicas que se ha estado posponiendo por distintos acontecimientos que van mucho más allá, ¿no es cierto?, de las cuatro paredes de nuestro laboratorio. Y que, bueno, es el desafío que Naturaleza Intrusa se puso el año pasado y, y bueno, es como de alguna forma terminar este proyecto de extensión de la Universidad de Concepción con esto que quizás finalmente vamos a alcanzar a un público aún más grande con los medios digitales, así que me alegro mucho Ajá, poder estar comenzando hoy día con mi charla. Hoy día les súper. voy a hacer algo un poco distinto. Quería salirme un poquito de la zona de confort de lo tradicional, que yo siempre hablo de especies invasoras, y voy a hablarles un poco de por qué el COVID-19 puede considerarse una invasión biológica, ¿ya? Y quizás mucha gente nos está viendo atraídas por el título un poco provocador de la charla, ¿ya? Pero antes de empezar, quiero decirles que el objetivo, ¿no es cierto?, de esta charla es comparar estos procesos de invasiones biológicas con el proceso de pandemia del COVID-19, pero quiero ser bien claro que yo no soy epidemiólogo ni infectólogo, ¿ya? No soy un médico doctor, ¿no es cierto? No es esa soy un doctor en ciencias, en ecología forestal, y por lo tanto mi mirada es desde la ecología y la conservación de la biodiversidad, ¿ya? Y eso es lo que tienen que sacar de las charlas, ¿ya? Para que quede claro las limitaciones de mi charla. Este es un tema sumamente sensible y también quiero dar mi sincero respeto a todos quienes han sufrido estos efectos de la pandemia, a quienes han perdido familiares, ¿no es cierto?, amigos, eh, y a todos que realmente la han pasado muy mal durante esta pandemia. Así que quiero aprovechar la oportunidad, digamos, con toda la apertura posible, mostrarles un poco la ciencia que hay detrás de la ecología y cómo eso puede dialogar también con estas ciencias médicas y qué podemos sacar de esas lecciones, ¿ya? Lo primero, estamos en este tremendo lío, ¿no es cierto?, de la pandemia, porque obviamente somos muchos habitantes en el mundo, o sea, no hay duda que es así. Esta semana salió un artículo que indicaba que es probable que la población se reduzca de aquí al 2100.
bueno, es bastante complejo, tiene que ver con las tasas de crecimiento de cada uno de los países, pero es bastante difícil evaluar realmente qué va a suceder. Lo que sí está claro es que en alguna forma para el 2050 llegaríamos a los 9.000 millones de habitantes. En este momento estamos en los 7.700 millones de habitantes más aproximadamente, ¿ya? Lo comentaba en otra charla, digamos, en el transcurso de mi vida, cuando cumpla 50 años más o menos, debiéramos haber duplicado la población a la que teníamos el año 74 cuando nací, ¿no es cierto? Eso significa que es una cantidad, digamos, en 50 años duplicar la población mundial, estamos frente a un proceso enorme. Y eso ha facilitado, obviamente, la transmisión de esta pandemia, ¿no? Del COVID-19. Por otro lado, no creo que nadie esté ajeno de todos los que están escuchando hoy día, la tremenda crisis de biodiversidad y la crisis ambiental que vivimos actualmente, ¿no? Estamos enfrentados a un momento muy, muy complejo donde la humanidad de alguna forma se define entre dos opciones. Una es seguir como estamos y esperar que el precipicio llegue sí o sí, o la otra posibilidad es tomar acciones, ¿ya? El año pasado un informe importante de IDBES, de esta plataforma de biodiversidad y servicio ecosistémico, advertía que 1 millón de especies están en peligro de extinción de las 8 millones que conocemos. Eso es un número enorme y significa que hay muchos sistemas que podrían de alguna forma colapsar con estas pérdidas, afectando finalmente a la calidad de vida del ser humano. Entonces, ¿qué tiene que ver este SARS-CoV-2, que es la manera, ¿no es cierto?, el nombre del organismo que provoca el COVID-19? Clarifico eso, ¿no es cierto?, porque el COVID-19 es la enfermedad propiamente tal, pero el virus que causa la enfermedad se llama SARS-CoV-2. ¿Qué tiene que ver eso con las especies invasoras? ¿Ya? ¿Hay algo que podamos aprender de las especies invasoras que nos sirva para manejar el COVID? O al revés, ¿hay algo del COVID que nos sirva para entender las especies invasoras? ¿Qué podemos entender ambos, tanto ecólogos como epidemiólogos, por ejemplo? ¿Hay algunas cosas que podemos aprender, algunas lecciones que nos va a dar este proceso que estamos viviendo tan complejo? Yo creo que espero responderles que sí, que hay bastante que aprender. Primero, y dada que esta es la semana de las especies invasoras, ¿no es cierto?, invasiones biológicas, ¿qué son las especies invasoras? ¿Ya? Una definición muy sencilla es que son los organismos, ya sean plantas, animales, hongos, bacterias, que son transportados por la acción humana, ya sea intencional o accidentalmente, a nuevas áreas, donde no habían evolucionado y son en esta nueva área capaces de establecerse y reproducirse exitosamente. Incluso algunos dicen que para que realmente sea invasora tiene que causar un impacto importante. Eso es lo que nosotros denominaríamos una especie invasora. ¿Ya? Entonces vamos a tener un lugar de origen y un lugar nuevo, ¿no es cierto?, donde la especie va a estar subsistiendo, ¿no? Y este proceso es constante en el tiempo, ¿ya? Ocurre constantemente y nuevas especies están llegando desde otros lugares. ¿Mm? Entonces la pregunta es si realmente habrá algo que ver entonces entre el SARS-CoV-2 y las especies invasoras. Y esta pregunta la hicimos con dos colegas, Martín Núñez, que es un colaborador muy cercano a nuestro laboratorio, y Tony Ricciardi, Martín Núñez de la Universidad de Comahue en Argentina, y Tony Ricciardi, ¿no es cierto?, de McGill University en Canadá. Y a través de una serie de tuiteos ahí que estábamos preguntándonos cuando recién empezó la pandemia, empezamos a correr la imaginación y empezamos a decir, oye, en realidad habrá algo en común entre estas dos cosas. Y rápidamente elaboramos un manuscrito que fue aceptado quizás en tiempo récord en la revista Trends in Ecology and Evolution, una de las revistas más importantes en ecología, en cual hacemos una comparación bastante sencilla, quizás bastante obvia para los que trabajamos en ecología de invasiones, pero quizás no tan obvia para aquellos que no están en nuestra área, que son, por ejemplo, médicos o gente que trabaja en los temas sociales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que evaluamos aquí? Bueno, fundamentalmente lo que quisimos mostrar, y no quiero enredarlos con todos los detalles de este gráfico, es que tenemos un agente zoonótico, es decir, que proviene de animales, que es este virus, el SARS-CoV-2, y una invasión biológica, que podría ser en este caso un jabalí, pero podría ser una planta,
o podría ser un insecto, o cualquier organismo, ¿no? Y llega a un lugar, ¿no es cierto? Y con el tiempo se va acostumbrando a ese lugar, es capaz de adaptarse y expandir su población para llegar a un pic bastante alto y luego, ¿no es cierto?, causar impactos en la población, ¿ya? En el caso de los virus, la idea es que ojalá que bajemos este impacto, ¿no? A veces las especies invasoras se mantiene el impacto. Eso depende un poco de cuánto uno maneje. Y aquí en la charla les voy a indicar un poquitito más de esta dinámica, ¿ya? Pero ambos procesos son bastante parecidos y la idea de mis diapositivas de ahora en adelante es ir mostrando algunas de estas etapas de manera muy, muy simple y muy gráfica y ojalá que queden buenas preguntas para que podamos responderlas en los minutos siguientes. Bueno, ¿qué es el SARS-CoV-2? Es el virus, ¿no es cierto?, que causa el COVID-19. Es un virus bastante sencillo, y que tiene esta corona y por eso, ¿no es cierto?, se le dice coronavirus. Y básicamente tiene un material RNA. Y bueno, aquí ya viene la primera pregunta. ¿Es realmente el SARS-CoV-2 un organismo vivo o no? Es un debate que también tienen los virólogos. Pero para objetivos de esta charla vamos a considerar que es un organismo vivo porque se reproduce, ¿ya? El punto es que necesita de otro organismo, en este caso del ser humano o de otros animales vertebrados, para reproducirse, ¿ya? Entonces hay algunos debates sobre si realmente está o no vivo. Pero vamos a asumir en este caso, vamos a quedarnos con la definición que este es un organismo vivo bastante, digamos, dependiente, parasitario, digamos, requiere, es parásito, requiere del ser humano o de otro organismo, como decía, vertebrado, para su subsistencia. El punto de este organismo es que es realmente muy, muy contagioso. Es tan contagioso que aquí hay una simulación y que es lo que da pie a la que tengamos ahora una cuarentena, ¿no es cierto? Eh, una persona se infecta a 2,5 personas en 5 días, ¿ya? En 30 días van a haber 406 personas infectadas, ¿ya? Si una persona, por el contrario, infecta solo 0,6, ¿no es cierto? O 0,5, ¿no es cierto? En 30 días tendrías 2,5 personas infectadas, ¿ya? Es extremadamente contagioso, ¿ya? Y ese es el problema que tenemos con este virus, ¿no? Están los que se llaman los super spreaders, los que son personas que son capaces de contagiar a más gente que lo normal. No a 2 ni a 3 personas, sino contagiar a 50 o 100. Por ejemplo, el chofer de un bus podría contagiar a muchas personas, un solo individuo, ¿no? Entonces, esto nos da pie a pensar de que evidentemente esta especie, o sea, este organismo va a tener características bastante similares a una especie invasora. Y de hecho, este es un gráfico que obtuve de un paper, no se enreden con él, simplemente les quiero mostrar que hay muchos datos de ecología de poblaciones. El virus se reproduce y va cambiando su abundancia rápidamente, ¿ya? Esto es lo que se complicaban tanto, ¿no es cierto?, el ministro y los funcionarios, ¿no es cierto?, del ministerio en explicar los susceptibles, los expuestos, infecciosos y los removidos, ¿no es cierto?, los que ya no son infecciosos, ¿ya? Entonces aquí es bastante controversial cuando se trata de seres humanos. Y aquí en esta gráfica, esta es la población de Wuhan, que es el centro donde se produjo, y estos son los viajeros internacionales, aquellos seres humanos que dejaron Wuhan y fueron a otros lugares llevando también consigo el virus, ¿ya? Entonces, uno podría pensar en esto en lo siguiente. Esta es una curva, si se fijan, bastante exponencial, que son los nuevos casos que hubo en Wuhan. Ojo que aquí también hubo mucho problema de testeo, así que hay que creer un poco en estas cifras, pero hay bastante complejidad respecto de cómo fue realmente el proceso. Pero hay una curva exponencial y estos son los casos que se exportaron, ¿ya? Que se fueron fuera de la región de Wuhan y por lo tanto causaron finalmente la pandemia. Y se forma aquí una curva, ¿no es cierto?, unimodal, es decir, con un pic al medio y después empieza a bajar. ¿Por qué? Porque se cerraron todas las fronteras, ¿ya? Si uno se fija, las curvas son exponenciales en la mayoría de los casos. ¿Qué significa exponencial? Que aumentan casi indefinidamente, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es lo mismo que la levadura que crece, ¿no es cierto?, cuando estamos haciendo subir la masa del pan. Bueno, básicamente al haber recursos disponibles,
el organismo se reproduce, ¿ya? ¿Cuál es el recurso en este caso? Nosotros, ¿ya? Nosotros, nuestras células, donde el organismo, este SARS-CoV-2, puede reproducir su RNA, ¿ya? Este es el caso de aquí de Chile, un poquitito, ¿no es cierto? La curva empieza a girar más a una asintótica que al final, bueno, esperemos que esto siga así. Vamos a ver que no siempre esto se mantiene en el tiempo, ¿ya? Pero esto también tiene que ver mucho con el testeo, cuánto se ha testeado. Y si se fijan, esta es la curva que usamos en especies invasoras, se llama la curva de invasión, y es más o menos parecida, ¿se fijan? Hay una curva de llegada de la especie, ya sea planta o animal, y luego aumenta para finalmente establecerse una población que hablamos de la capacidad de carga del lugar, la cantidad máxima que puede soportar un lugar, ¿ya? Voy a volver a este gráfico al final de la charla. A ver si les quería mostrar esto, pero no creo que funcione. A ver si puede funcionar. Voy a tomar un segundo, si total. A ver, ¿dónde está Google? Ah, no, no me quiere funcionar. No. Vamos a tener que dejar esa imagen para ahí. ¿Me siguen viendo la diapositiva, Antonio? Sí, profe, Ya. el molusco severa. Ya, bueno, voy a ver si al final podemos volver a la imagen. Bueno, así como se ha visto, ¿no es cierto?, todos estos mapas donde se expande el coronavirus, ¿no es cierto?, el COVID-19, se ha visto la expansión de esta especie, también hemos visto también que hay mapas también para especies invasoras muy similares. De hecho, uno podría pensar que la invasión mejor registrada en la historia del ser humano es la invasión, ¿no es cierto?, del SARS-CoV-2, ¿no? Básicamente lo que vemos con esto es que tenemos datos de todos, ¿ya? Ustedes pregúntense la cantidad de datos que se están generando, toda la cantidad de estudios que va a haber después de esto va a ser increíble. Y vamos a aprender mucho de cómo funciona un sistema biológico complejo como este en una era de globalización, ¿ya? Eh, Así que tenemos mucho que aprender. ¿Mm? Y también tenemos que empezar por la primera cosa que a uno se le ocurre, empecemos por los orígenes. ¿Dónde comienzan estos problemas de la pandemia? ¿Ya? ¿Y dónde comienzan los problemas con las especies invasoras? ¿Serán parecidos los casos? Bueno, las pandemias no solo vienen de Asia. Quizás ha habido mucho noticias falsas, ¿no es cierto? Fake news y muchos rumores sobre todo esto, ¿no es cierto? Es un complot o esto es culpa solamente que los chinos tienen esta costumbre de comer animales y en ninguna parte del mundo más ocurre que eso que en Asia. Eso es mentira. Ocurren en todos lados las enfermedades emergentes. Y uno puede mirar este mapa del año 2019 donde se muestran una serie de instancias donde hay innumerables enfermedades. Hay dos tipos de opciones que ocurren en este caso. Una es que una enfermedad, una es que una enfermedad vuelva, ¿no es cierto?, ocurra por primera vez, y la otra es que reemerja, ¿ya? Las dos cosas pueden ocurrir. Por ejemplo, cuando se están derritiendo los glaciares, hay ciertos organismos que están preservados en los glaciares que podrían liberarse como enfermedades a las cuales el ser humano actual no está adaptado, ¿no? No tiene defensas. Entonces hay todo un tema de enfermedades que pueden estar y resurgir. Y también hay enfermedades nuevas, es decir, que nunca se ha tenido registro que ocurran en seres humanos, pero que saltan al ser humano, ¿ya? Este es un mapa del hotspot de las especies que muestra cuánto, en vez de este caso, muestra solamente cuántos organismos podrían surgir de distintos lugares. Y claro, aquí vemos que la India, el sudeste asiático, son áreas donde hay bastante contacto entre el ser humano, la fauna nativa y además los vertebrados también son bastante similares al ser humano, que también es un prerequisito para estas enfermedades zoonóticas, ¿ya? ¿Cómo dan el salto? ¿Cómo estos virus patógenos? No ocurre de un momento a otro, requiere bastante contacto eh, y no es, claro, hay un evento particular, ¿no es cierto? La broma esta de quién fue quien se comió el murciélago. Claro, es cierto, ahí puede haber un evento, ¿ya? Pero
el virus tarde o temprano igual iba a saltar, ¿ya? Y en este caso no se sabe, por ejemplo, si pasó primero desde los murciélagos al pangolín y después al ser humano. No se sabe exactamente si fue el pangolín o otro organismo el que permitió esta adaptación, ¿ya? Pero esto ha ocurrido con muchos organismos, como se veía en la diapositiva anterior, con una serie de virus anteriores que han ocurrido en distintos lados. Y esto en distintos lugares, desde Medio Oriente hacia el sudeste asiático. Y esto ocurre fundamentalmente por una mala utilización de los recursos naturales, por un uso exacerbado de la carne que ocurre en forma silvestre, ¿no es cierto? La, la, la alimentación de animales silvestres sin ninguna regulación sanitaria, y además que pone un contacto, digamos, con muchas especies distintas. No solamente es comer vaca, cerdo, no sé, unas 2 o 3 especies, sino que tú aquí estás comiendo una cantidad, decenas de especies diferentes, ¿ya? Y todas de ellas además con un hábitat muy distinto. Entonces aumenta la probabilidad de estas enfermedades zoonóticas, y sobre todo si no hay control ni regulación, ¿ya? Y se supone que esto además está relacionado con la destrucción del hábitat. Al destruir el hábitat, muchas de estas especies tienen que migrar y entran en contacto con otras poblaciones de virus, ¿ya? Y uno puede detectar la evolución de estos organismos igual como se detecta la evolución de especies invasoras, ¿ya? Entonces también es algo que hay una similitud, hay un paralelo. Aquí no voy a entrar en detalles, pero ustedes pueden ver aquí un cladograma, ¿no es cierto?, que muestra las distintas evoluciones genéticas y puede mostrar que, básicamente hay una cepa original asiática, pero después se han producido una serie de mutaciones en el SARS-CoV-2 que la hacen un poco diferente, pero lo que sucede además es que no hay una sola infección. A veces llegan nuevos visitantes, ¿no es cierto?, llegan nuevos viajeros desde otro lugar y vuelven a traer otra cepa de este virus. Entonces esto es un proceso bastante rápido de cambio y de entremezcla de las distintas cepas del virus, ¿ya? En las plantas también se ha estudiado, no sé si seguro ustedes han visto esta planta, se llama Plantago lanceolata, ¿no es cierto? Llantén, un tipo de llantén con la más fino. Esta especie lo han estudiado los científicos y también han determinado distintos orígenes y distintos lugares de procedencia. Esta es una especie invasora, se puede hacer lo mismo que se hace con el virus y saber de dónde viene. Pero en el caso de la especie invasora ha tomado cientos de años moverse desde Europa, que es su rango nativo, hacia los distintos lugares del mundo, ¿ya? En cambio, en el caso del SARS-CoV solo tomó un par de meses, ¿ya? El transporte, se transportan en lo que sea, ¿no? Ya sea en el SARS-CoV, tuvimos el Diamond Princess, este crucero que traía, ¿no es cierto?, todas las personas infectadas, pero en el caso de especies invasoras podemos tener que están ocupándonos barcos, cualquier tipo de barco, pueden ser ratas invasoras, pueden ser insectos invasores, pueden ser eh, microorganismos también en el suelo, ¿ya? Y este mapa lo que muestra son todos los rutas de barcos en un día cualquiera, ¿no es cierto?, o durante un año. ¿Cuáles son las rutas de los barcos? Así que estamos cada vez más globalizados y más conectados, y obviamente eso va a permitir el transporte ya sea de virus como de plantas y animales. Y aquí eh, uno también puede verlo en el transporte aéreo, o el transporte marítimo. El transporte aéreo también puede ayudar. Ese es el Boeing A380, ¿no es cierto?, que tiene una capacidad máxima, creo que nunca así se le pusieron tantos asientos, de 680 personas, una cosa así, de sobre 600 personas, ¿ya? O sea, ustedes pueden imaginar la carga viral que puede venir en un avión A380, ¿ya? Pero bueno, aquí al lado puse un ejemplo de una avioneta que puede transportar este molusco cebra, o alguna alga o planta acuática en sus trenes de aterrizaje acuáticos, ¿no? O sea, de alguna forma los vectores de transporte son similares, ¿ya? Pero en este caso de los virus, claramente es el ser humano directamente quien está transportando el organismo. Hay también estos hotspots de invasión, lugares que tienen más invasión y lugares que tienen menos invasión. Por ejemplo, aquí nos aparece Nueva Zelanda, California, Italia, como lugares con alta tasa de invasión, ¿ya?
Afortunadamente Chile aparece en niveles intermedios bajos comparativamente a nivel mundial. Florida también es uno de los lugares con más número de especies invasoras. Así que esto también podemos determinar, ¿no es cierto?, áreas donde más especies ocurren y donde hay más movimiento de personas, que se va muy similar, ¿no es cierto?, va muy cercano a lo que ocurre con los barcos que llegan y los aviones. Podemos cambiar de escala e irnos de lo global a lo local. Y cuánta discusión hemos visto en la televisión sobre cuánto, cuando uno estornuda, cuánto viajan, ¿no es cierto?, nuestras gotitas de saliva, ¿ya? Y eso hemos visto constantemente en la televisión si esto ocurre o no. Y una de las razones para usar mascarilla es esta. Y quizás la mascarilla no es tanto para no contagiarnos nosotros, sino para evitar que dispersemos el virus a otras personas, ¿ya? Y lo mismo podemos verlo con el caso de los pinos que tenemos aquí al lado, donde mostramos que la mayoría de los pinos también tienen trayectorias. La semilla puede bajar rápidamente si es una semilla más pesada, y si es una semilla más liviana y con un ala más grande puede dispersarse a mayores distancias. En la zona superior ahí de la imagen pueden ver una invasión en la zona de Coyhaique de pinos invasores, que pueden incluso viajar varios kilómetros, 3, 4 kilómetros fácilmente por el viento, ¿ya? O sea, la semilla es capaz de dispersarse a larga distancia. Así que ahí tenemos otro ejemplo de las similitudes. La mascarilla, ¿no es cierto?, podría ser el equivalente a poner en las plantaciones de pino eh, un buffer, ¿no es cierto?, una zona de transición con árboles grandes que permitieran que las semillas no salten desde la plantación hacia los exteriores, ¿ya? Bueno, también tenemos interacciones locales. Hemos visto en la prensa cómo el virus ha llegado a distintas comunidades. En este caso es la misma especie, somos todos seres humanos, ¿no es cierto? Pero tenemos distintas culturas, tenemos distintos hábitos alimenticios, distinta susceptibilidad al virus, probablemente, no se sabe actualmente. Igual podemos ver lo mismo con especies invasoras. Por ejemplo, hay una imagen aquí de Portugal y una imagen de Chile. Podría haberle puesto y no me hubieran podido decir cuál era cuál, ¿no es cierto? Las dos, la especie que se ve ahí en pantalla es Acacia de albata, el aromo chileno, pero en realidad no es chileno, es de Australia. Este aromo se expande rápidamente y ocupa zonas perturbadas, zonas que están afectadas por la actividad humana, y también es bastante propenso a los incendios forestales, ¿ya? Y esta especie ocupa tanto Portugal como Chile, pero en cada lugar tiene interacciones distintas con la biota, con los organismos vivos que hay en ese lugar, ¿ya? Hay impactos también, impactos muy tristes, digamos, en el caso del COVID-19, que tienen que ver con la salud de la gente, con la mortalidad, ¿no es cierto? Que es realmente lo que nos tiene así como estamos en este momento. Hay costos asociados también económicos y sociales tremendos de una pandemia, ¿m? Y quizás mucho más de lo que pensábamos. Si nos hubieras dicho 6 meses atrás que íbamos a estar así, nadie lo hubiera imaginado, ¿ya? O muy poca gente, quizás los epidemiólogos sabían que esta cosa se venía mal, pero no la mayor parte de la población. En la invasión también tenemos costos, y quizás a veces costos bastante más eh, silenciosos, porque las invasiones no ocurren tan rápidamente, ¿ya? Pero hay costos ambientales, económicos y sociales que afectan a la comunidad, a la especie, etcétera, ¿ya? De hecho, por ejemplo, una de las especies que más afectadas se ven son en Nueva Zelanda, son las aves, donde no había predadores nativos. Llegaron las ratas y se comieron casi todas las especies de aves, ¿ya? No las extinguieron todas, pero sí produjeron una baja poblacional importante. Y también tenemos algunos organismos como insectos que pueden producir daños importantes a los cultivos o también a los bosques naturales. Por ejemplo, en este caso, un taladrador de fresnos en Norteamérica, o también un caso de un hongo patógeno que también tiene este desplazamiento y ocurre rápidamente y puede causar, por ejemplo, la casi extinción de una especie de un castaño, en este caso el castaño americano, que simplemente vio su población diezmada
en su totalidad, en todo su rango de distribución, ¿ya? En Chile también tenemos ejemplos de esto, ustedes lo habrán visto: el castor, el conejo, jabalí, bisón, la chaqueta amarilla, la zarzamora, el espinillo. Son especies que ya se ha evaluado con cifras que parecen bastante bajas en cuanto a cierto 90 millones de dólares. No parece una cifra muy alta, pero eso no considera la totalidad de especies invasoras y no considera todos los impactos que pueden tener, solamente los impactos más directos, ¿ya? De hecho, hay impactos que son muy difíciles de evaluar, por ejemplo, el impacto de especies invasoras sobre el ciclo del fuego, ¿ya? Y yo creo que eso tenemos que empezar a ponerle calculadora y ver cuánto realmente nos está costando tener más y más incendios forestales y cuánto eso se asocia a la llegada de especies que no son de acá y que se reproducen más y que producen más combustible. ¿Podemos controlar una pandemia? ¿Podemos controlar una especie invasora? A ambas cosas podemos decir sí, podemos. Es difícil, o sea, hemos demostrado que es difícil. ¿Cómo controlamos una pandemia si es que no hay vacuna? Bueno, lavándonos las manos, ¿no es cierto? La higiene personal, manteniendo la distancia social, usando mascarilla, etc. ¿Cómo controlamos una especie invasora? Bueno, podemos controlarla directamente, eliminar los organismos, o podemos evitar el contagio o la dispersión de estos organismos de un lugar a otro, ¿ya? Aquí se ve algunas personas limpiando un bote para que no lleven en plantas invasoras. Eso lo podemos hacer también, ¿no es cierto?, limpiándonos los zapatos cuando vamos de excursión, y si vamos a un lugar donde no hay especies invasoras, no llevar especies que sean desde afuera, ¿no? A un parque nacional, por ejemplo. Y el control hace una diferencia. Ha estado bien bullado en la prensa el caso de Estados Unidos con Canadá, la diferencia en las curvas. Si ustedes ven las curvas azules de Estados Unidos, eh, si bien tuvo un pic inicial muy alto, esto es por 100.000 habitantes, está per cápita, por decirlo así, ¿no es cierto? Ya está rectificado por el tamaño poblacional. Estados Unidos ahora está teniendo un segundo pic muy, muy alto, versus que Canadá, que mantuvo sus medidas sanitarias, logró mantener la curva bastante baja, ¿ya? Esto es lo que se hablaba, ¿no es cierto?, de como cierto aplanar la curva. Era básicamente una medida de control, es decir, cuánto yo puedo hacer que la gente no se me contagie, o por lo menos para que no llegue al nivel de capacidad del sistema sanitario. Por supuesto, aquí hubo muchos errores y muchos enredos también, porque la información fue muy poco clara, y no solo en Chile, sino a nivel global. Ahora también hay un tema de negacionismo algunas veces. No puedo evitar no poner este tuit de Trump, digamos esta entrevista en que le dice que el doctor Fauci, que es uno de los líderes en salud pública de Estados Unidos, Trump considera a este doctor un poco alarmista, ¿ya? Y eso es lo típico que nos dicen cuando hablamos de especies invasoras. No estará exagerando, ¿ah? No estará usando mal la ciencia. ¿Por qué exagera? ¿Para qué vamos a cambiar las cosas si están saliendo bien? Y encontré que una manera importante era ver el tema de los salmones, la fuga de los salmones en distintos lugares del sur de Chile. Es un tema que la gente dice, pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que todos estos salmones se liberan todos sus parásitos, liberan ellos como especie invasora que ya se ha aumentado, ¿no es cierto?, su densidad a niveles altísimos, depredando sobre toda fauna nativa que existente, acuática, digamos, y solamente con menos, ¿no es cierto?, menos de un 1% de recaptura, que es lo que la empresa tiene que hacer, que debiera ser mucho mayor si es que uno dice que está controlando el problema. Y hay otras especies de organismos también que están produciendo desmanes, ¿no es cierto?, en las mismas salmoneras, que son virus que son invasores sobre, ¿no es cierto?, una especie introducida. Y en este caso, este virus del ISA, que fue bien polémico unos años atrás, que tiene un pic, si se fijan la curva de arriba, básicamente muy parecido a lo que es una pandemia, es decir, tuvo un pic, una epidemia, ¿no es cierto?, tuvo un pic, y de ahí bajó con las medidas sanitarias, cerraron casi todos los lugares donde había salmonera. Pero lo que yo me quedé muy impresionado ayer, y yo no sé si ustedes habían visto este gráfico, es ese mapa que muestra los archipiélagos de Chiloé y el sur de Chile, y esa es la cantidad de salmoneras que hay en Chile. Donde hay ISA positivo, ISA negativo, en verde, pero da lo mismo eso, la cantidad y la densidad de esta
cultivos son tremendos y la probabilidad de que una enfermedad entre ellas se transmita es altísima. Bueno, ¿y podemos controlar las especies invasoras? Eso trabajamos en nuestro laboratorio de invasiones biológicas. Algo se puede hacer, pero es costoso y la verdad en Chile estamos muy atrasados. Nuestras experiencias son muy, muy de estudios pilotos y no tenemos todavía buenos desarrollos en esta área. Hay países que han trabajado un poco más, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Sudáfrica, pero tampoco es tanto lo que se hace, ¿no? Aquí hay 3 especies emblemáticas, la chaqueta amarilla, el bisón y los pinos, en este caso el pino con torta en la zona de la cordillera de la Araucanía. Entonces, en la curva de invasión, lo que podemos ver, la que demostraba al comienzo, podemos ver que nosotros, dependiendo, si lo hacemos las cosas pronto, podemos erradicar, podemos controlar. Es igual, ¿no es cierto?, que lo que se hace en salud pública con epidemiología. Uno podemos ver, detectar primariamente, si uno tiene mejor monitoreo, es como tomar más test de PCR, puede ver mejor si dónde está la especie y rápidamente detectar esa especie y eliminarla. Si se demora mucho, ya puede ser demasiado tarde. Ahora, hay diferencia, bueno, una diferencia importante es que para especies invasoras no hay vacuna, ¿ya? Entonces las especies invasoras llegaron para quedarse y vamos a tener que vivir con ellas. Ojalá prevenir y luego controlar, ojalá prevengamos que no lleguen nuevas especies invasoras, que sería una muy buena acción, porque una vez que ya las especies llegan es muy, muy difícil erradicar, ¿ya? Quiero dejarlo con el último punto, y para no alargarme mucho más, es sobre cómo enfrentar las nuevas pandemias que ocurren, ¿no? Hay todo un movimiento respecto a cómo mejorar nuestra relación con el medio ambiente y cómo podemos con esto prevenir futuras pandemias, ¿ya? Esto es el enfoque que se denomina de una salud, ¿ya? Una salud, es decir, una salud integral, que tenga la salud ambiental, la salud animal y la salud humana como un todo, ¿ya? Y este enfoque incluye, por ejemplo, organismos como los mosquitos, que son especies invasoras y que traen enfermedades para animales y para humanos, ¿ya? La malaria, que puede ser malaria humana, pero también hay una malaria aviar que puede afectar las aves y su desarrollo y provocar la extinción de ciertas especies. Tenemos que ver cómo vemos el tema de la producción, ¿no es cierto?, comercialización de animales silvestres, cuánto consumimos de eso para la alimentación, cómo estamos afectando los ecosistemas y cómo eso nos va a finalmente generar estas pandemias. Tenemos que, de alguna forma, replantear nuestra relación con la sociedad y con la naturaleza, cómo estamos interactuando con la naturaleza para reducir estas amenazas, ¿ya? Creo que para seguir tenemos que primero pensar que la crisis de biodiversidad continúa en el largo plazo. Esto no es algo que se acabe en el momento, va a seguir continuando, va a seguir avanzando. El cambio climático se viene muy fuerte y nuestra biodiversidad tiene límites, ¿ya? La pandemia puede mantenerse esta y pueden surgir otras, ¿ya? Quizás el problema menor en este momento, finalmente en el largo plazo, va a ser cómo contener la pandemia, puede ser incluso menor comparado con el tremendo impacto que va a tener el cambio climático. Por lo tanto, queda mucho que aprender entre invasiones y epidemiología, y la invitación es, sobre todo a la gente más joven, pero a todos en realidad, a pensar en esto, cómo cruzar disciplinas, ¿ya? De ahí, de este trabajo interdisciplinar, hay mucho que aprender. Yo aprendí bastante armando esta presentación, aunque es sencilla, pero igual ahí uno se da cuenta que hay muchas cosas que aún le quedan por aprender. Quiero terminar con este cómic que muestra, ¿no es cierto?, las formas de desarrollo en esta pandemia. O seguimos con la economía tradicional, industrializante, extractivista, o nos vamos por una economía verde que busque una relación con la naturaleza más armónica. Yo creo que hay bastante que decir. Eso es. Muchas gracias, Antonio. Estoy dispuesto a escuchar preguntas. Muchas gracias, profe, por la presentación. Para quienes nos ven, nos pueden estar publicando o comentando sus preguntas o dudas que tengan, así las hacen llegar. Bueno, yo creo que sin duda la pandemia nos pone un poco en la reflexión de cómo la salud del medio ambiente puede afectar a la salud humana.
Y viendo también lo mundial que ha sido esta problemática, quería preguntarle sobre cuáles son las directrices a nivel global de los expertos, cómo, hacia dónde está apuntando los científicos en términos internacionales. O sea, como decía, en términos de biodiversidad, a ver, ya un rato que viene esta idea de que la biodiversidad no la podemos ver como una biodiversidad alejada del ser humano. Ya eso hace rato se está hablando, ha habido bastante diálogo respecto a eso. Pero en el último tiempo, además, ahora con la pandemia, es aún más claro que tenemos que incorporar eh, mm, la biodiversidad, nuestra relación como seres humanos y la salud humana. Y Claro, eso no está fácil porque la salud humana ya es compleja en sí per se, digamos, ¿no? Y si tú además le complejizas con la salud ambiental, eh, llega a una complejidad a veces que es inmanejable para los gobiernos. Por ejemplo, los gobiernos quieren tener, por ejemplo, ¿qué es lo que quiere un gobierno? Una vacuna para una enfermedad. Entonces, saber que esa enfermedad, si tengo la vacuna, la compro a un cierto precio y se me acaba la enfermedad. Pero decirle, por ejemplo, que una enfermedad requiere que maneje mejor sus recursos naturales, eso es una complejidad que los gobiernos tampoco han mirado anteriormente, ¿no? O que, por ejemplo, la responsabilidad de que la salud de un país como Chile dependa de lo que come alguien en China, claro. eso es algo que tampoco es común verlo en la agenda internacional, ¿no? Entonces De, hay como desafíos grandes. de manera más local, podemos mirar acá en Chile hacia lo que sería o lo que incluye invasiones biológicas en el nuevo servicio de diversidad y áreas protegidas, que no está aprobado del todo, pero esa es la dirección que está tomando. ¿Cuál es su opinión sobre sobre lo que incluye este servicio, este nuevo servicio? Bueno, o sea, es como el piso, ¿no? Es como lo más básico que tendríamos que tener hace rato, que estamos por lo menos probablemente unos 10 o 15 años atrasados en no tener ningún organismo que lidie con las especies invasoras, ¿ya? Digo 10, 15 años porque es más o menos el momento en que esta especie, que este concepto ya se utilizaba en los países más desarrollados. Y nosotros nos hemos demorado en eso. Ahora, es un piso porque en realidad es bastante básico. Lo que permitiría estar en el servicio de biodiversidad es que por lo menos habría un organismo único que sería a cargo de establecer las normas sobre especies invasoras. Pero no es así mágico, porque para eso va a haber que tener recursos adicionales y también va a haber que buscar alguna forma coordinar mejor con los otros organismos de gobierno respecto a especies invasoras. Las especies invasoras, al ser de todo tipo de taxa, digamos, desde animales, plantas, microorganismos, como hablábamos aquí, estamos hablando de un problema también que va a tocar intereses de mucha gente, intereses económicos o Sin duda. profesionales, ¿cierto? Ya lo vemos con el caso del salmón, el caso de los pinos. Bueno, Sí, podríamos hablar de cualquier elemento y tenemos más o menos el mismo tema. Y no está mal que dialogar sobre qué hacer sobre eso. ¿Sí? Nadie plantea per se que esto es una especie que no se puedan tener, pero hay que buscar la forma de generar análisis de riesgo y de tener las medidas para evitar el impacto de estas especies. súper. También nos están preguntando por acá el envío y nos preguntan, Cintia Muñoz, ¿qué especie invasora es la que ha causado más estragos en Chile? ¿Cuáles serían quizás los principales? Me imagino que tiene que haber como un pool bien grande más o menos Sí, de las sí, es difícil una pregunta así. Siempre, tú, Antonio, lo sabes porque trabajas ahí con nosotros. Siempre nos preguntan cuáles son los ejemplos de especies invasoras como más característicos. Bueno, por ejemplo, hay especies que uno a veces pasa desapercibido, como el conejo, ¿no? Mm, El conejo, una especie europea, ¿no es cierto?, que está tan naturalizada que no sabemos cuál es el impacto. O sea, eh, por ejemplo, Eh, puede haber especies como la chaqueta amarilla, que están teniendo un impacto en los insectos, que también es súper difícil de evaluar. Así que la verdad no puedo responder la pregunta. Creo que, difícil. creo que sí, yo hablaría de conjunto de especies y lo otro que hablaría de una dinámica temporal. Es Mm, decir, hay especies que pueden haber tenido impacto, por ejemplo, cuando recién llegaron los españoles y que ahora no tenemos idea qué sucedió. Y pueden haber especies que están llegando ahora con el comercio con Asia, por ejemplo, que van a ser
muy, muy complejas, ¿no? Especies, por ejemplo, de escarabajos que pueden afectar especies nativas, pueden ser muy, muy complejas. Bueno, se comenta también de que cerca de 25 son las especies, de las 100 especies más invasoras del mundo, 25 están en Chile, que igual da un poco una mirada del estado de la cantidad de especies que hay. Mm. Otro de los temas que también siempre hay que tener cuidado con el trabajo de especies invasoras es como en demonizar a la especie, que eso también puede llevar a un error cuando tratamos de especies invasoras. Sí, no, eso es importante. O sea, aquí, parafraseando a un ministro, nadie se pone bueno ni malo. Aquí las especies son neutras. Las especies no tienen una agenda. No hay un pino malo, una chaqueta amarilla mala. No, o sea, son especies que cumplían su rol evolutivo en un ámbito nativo y al ser trasladadas se desajusta el sistema porque no tienen controladores biológicos, porque Ujú. nosotros mismos las llevamos a ciertos lugares, las promovemos cuando destruimos el hábitat, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con eso, estoy absolutamente de acuerdo. Y por eso incluso a veces se habla de, en realidad no es que la especie sea invasora, sino que es invasora en determinadas circunstancias, en determinado contexto. Claro. Y es muy importante lo que plantea. Sí, hay ciertos ejemplos de especies que pueden ser nativas acá en Chile, pero que son invasoras en Europa, en Sí, sí, parte de sí, hay Europa. algunos ejemplos, como el La cola caso de del, zorro el está. caso del, la fucsia, ¿no es cierto? La fucsia magellanica, Ujú. el chilco, también la cola de zorro, como decías tú, la lagunera tinctoria, la nalca, que es invasora en Irlanda. Así que sí, o sea, lo que pasa es que una especie evoluciona y tiene miles de años para adaptarse a ciertas circunstancias y tiene ciertos balances, ¿no? Yo no lo llamaría equilibrios, pero ciertos balances competitivos, de predación, etcétera. Y cuando tú la liberas en otro ambiente, esta cosa se desregula totalmente. Eso es básicamente lo que sucede con especies invasoras. Sí, bueno, también dentro de las preguntas, las de Arnold, CS, dice que hay muchos terrenos erosionados sin cubierta vegetal alguna y generalmente son las especies exóticas las que colonizan Mm. aquellos lugares. ¿Cómo se debe abordar esa problemática? Ya sea, por ejemplo, extraer las especies y cambiarlas por nativas, introducir otras especies menos invasivas u otras, porque es verdad que las especies invasoras Sí. tienen ciertas Sí, bueno, características. vamos ahí también al punto que hablábamos al comienzo, o sea, hace un momento, digamos, respecto a esto de que no hay que estigmatizar, digamos, claramente si están haciendo una función ecosistémica, podríamos evaluar cómo de a poco ir reemplazándolas por especies nativas y priorizar, o sea, si tenemos pocos recursos, quizás no es el momento de preocuparnos de eso, preocuparnos de algo que esté más complejo en este momento, o sea, por eso no es aquí un poco lo que a veces yo también me impresionaba en Estados Unidos, que esta aplicación de herbicida, o en Nueva Zelanda que me ha tocado ver aplicación de herbicida a diestra y siniestra. No, no se trata de eso, se trata de ver en soluciones contexto dependientes, es decir, en cada contexto ver qué es lo que conviene más. Y podría ser que en algunos lugares, por ejemplo, los mismos pinos, si uno los maneja bien y los va eliminando lentamente, puede hacer que la vegetación nativa se recupere. ¿Ya? Entonces hay que tomar decisiones y eso es lo que estamos haciendo en el laboratorio, evaluando qué cosas conviene más eh, de alguna forma manejar respecto a estos temas. Eh, Creo que ya una de las últimas preguntas, Sergio Cornejo Arce. ¿Cuál es la especie invasora descubierta más recientemente? Entendiendo que mientras antes se actúe mejor. Claro, bajo la línea de que la prevención es la mejor fórmula para evitar gastos a nivel de económico o ambiental. Sí, bueno, ahí en el gráfico que mostraba, ¿no es cierto? En la parte de la curva se habla de erradicación temprana, ¿no? Esa curva de invasión, que es una curva sigmoide. Al principio uno podría. El punto es que, en general, las únicas personas que pueden ver en esa parte de la curva serían expertos que trabajan en lugares, por ejemplo, los expertos del SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero, que tienen sistemas de monitoreo de alerta temprana. Así que es muy difícil saber qué especie invasora llega tan pronto. Fundamentalmente, por ejemplo, las que llegan a nosotros como laboratorio de invasión biológica ya son especies que se han visto en Chile bastante ya establecidas y invadiendo. Pero, pero claramente cada vez son más estos
el SAG tiene un nombre, pero básicamente son estas detecciones tempranas, ¿no es cierto? Que de alguna forma lo que hace el SAG es identifica la planta y elimina toda la población, ¿ya? Y a veces nosotros como laboratorio hemos ayudado al SAG en identificación de algunas de estas especies. Otra pregunta, JP Ortiz Araya pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a la caza de especies invasoras? Como quizá uno de los métodos de gestión que generalmente se puede sugerir. Eh, Ahí hay una discusión abierta, hay personas que dicen que no es muy bueno porque incluso podría hasta facilitar que aumente el número de especies, o sea, que aumente la abundancia de la especie invasora al eliminar, por ejemplo, aquellos individuos más viejos y liberar espacio, o incluso podría tener un tema social que la gente empieza a encariñarse a esa especie y como se encariña la va dispersando aún más. Lo vemos Así en que Australia, por ejemplo. claro, es complejo. Yo creo que tiene que ver también con estos balances que tenemos que hacer como sociedad, porque también la sociedad nos está pidiendo servicio ecosistémico y un servicio ecosistémico puede ser la casa. Entonces tenemos que evaluar en qué instancias puede ser la casa y cuáles no. Pero por ejemplo, ya un caso todo lo contrario, que es con los salmones y las truchas en Chile, que a la gente, ¿no es cierto?, la dejan pescar, pero es pesca y liberación, o sea, claro, catch and release, qué sé yo, y básicamente que eso a mí me parece terrible porque son especies invasoras. Ahí deberíamos dejar que todos los pescadores saquen sus peces y nada, yo creo que eso sería bastante más, pero ahí todo tiene que ver con un tema mucho más económico. Y ahí donde yo creo que ahí yo sí tengo mi diferencia, ahí yo preferiría claramente una pesca de todas las especies que no son nativas del país, básicamente se pudieran extraer. Ahí quizás Eh, la gente de Invasal va a tener algún comentario respecto de eso, sí, cuando les bueno, toque exponer. para recordarle a la gente que nos está viendo, vamos a tratar sobre salmones invasores con los chicos de Invasal el día 25, el sábado. Vamos a estar hablando sobre los salmonios que invadieron Tierra del Fuego. Así que yo creo que igual va a ser un tema súper Esta va a estar interesante. buena, interesante. Sí, va a estar bueno. Creo que ya, ahora sí, podemos ir terminando con la última pregunta. Em, con Stephanie Escalona pregunta sobre si existen especies invasoras en Chile que produzcan beneficios. Creo que hay un montón que Sí, no están sí, entrando porque cuando uno habla de estos impactos, hay estos impactos, como yo decía, ambientales, lo más probable es que los impactos ambientales en general sean más bien perjudiciales porque tienen que ver con la destrucción de la biodiversidad, etc. Pero hay impactos económicos y sociales que pueden ser muy positivos. Y por ejemplo, el caso de la rosa mosqueta, ¿no es cierto? Que todos podemos comer mermelada, utilizar las cremas de la rosa mosqueta y que es además económicamente también una entrada para poblaciones rurales de Chile. Entonces, hay situaciones así. Y en esos casos, insisto, hay que verlo contexto dependiente. Esa es la mirada que se está tomando. Esta idea de una erradicación total de las especies exóticas. Una de que es imposible de hacer. Y dos, es que no tampoco hay un apoyo social a hacer eso. Entonces hay que trabajar en ver con la sociedad qué es lo que queremos, ¿ya? Ahora, evidentemente como ecólogo, yo me pongo la camiseta con la biodiversidad. Y la biodiversidad la pasa muy re mal con la especie invasora. Entonces, igual no, tratemos de evitar experimentos a futuro, tratemos de no traer nuevas especies, no liberar nuevas especies y erradicar aquellas que podamos erradicar aún y de alguna forma establecer programas de manejo para controlar la población en aquellas que es más complicado. Eso. Perfecto. Muchas gracias, profe. No, Agradecemos de su nada, gracias a participación. ustedes. Gracias, que estén bien. Saludos a todos. Chao. Chao, Eh, chao. Quería mencionar lo último, que quizás no quedó tan claro, recordar sobre lo del concurso, que hay un formulario para los concursos diarios que estamos realizando. Bueno, toda la información también está en nuestras redes sociales. Y dejarlos invitados para mañana, durante esta semana, a las 7 de la tarde por Naturalistas. Mañana vamos a hablar con Gabriela López, que es parte de CONAF. El tema que vamos a conversar va a ser sobre el control de fauna invasora en áreas silvestres protegidas y las alianzas para fortalecer su gestión. Así que eso, están todos invitados e invitadas y agradecemos mucho su participación. Generalmente no se pueden responder todas las preguntas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, chicos.